Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos acá en Café Internacional. Qué alegría volverlos a ver. Voy a saludar a mis compañeras de la mesa que me acompañan hoy. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Victoria, Belén, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos, Belén, qué tal? Muy bien, ¿Todo? muy Con bien. calor, ya seguimos con el calor. Palpitando ya el verano, nos estamos preparando, van ¿Qué bajando los podremos casos hacer? en Rosario. ¿Qué podremos hacer este verano? Sí, yo creo que la temperatura solo se condice con la realidad latinoamericana. Tuvimos varios triunfos y ahora volvemos a ver un panorama bastante complejo. Pero antes de adentrarnos en el mix global, en el mix donde te contamos todas las noticias de importancia del panorama internacional, les voy a comentar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que puedan dejar sus likes y también sus reflexiones. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. A todos sus miembros también le mandamos un saludo muy grande. No quiero dejar de saludar también a nuestra productora, Victoria Thompson, y a todo el equipo técnico de acá de Conclusión que nos acompaña, nos ayuda para la edición de los videos, para la edición de las imágenes. Así que un saludo muy grande a Sebastián Moreno, a Sofi King y también a Hernán Cabrera, que suele dar una mano cada tanto. Siempre y está presente también. Niñas, ¿qué tenemos para hoy? Arrancamos con un mix porque tuvimos un momento muy emotivo en la frontera entre Bolivia y Argentina. El presidente Alberto Fernández despidió después de 11 meses de estar alojado en Argentina, a Evo Morales, quien logró volver al territorio nacional, por supuesto con una gran multitud de personas acompañándolo, esperándolo justamente en el traspaso del puente, en lo que es la provincia argentina de Jujuy. Así que bueno, fue un evento muy emotivo. Tuvieron una última cena, podríamos decir, Claro. entre Alberto, Evo y distintos... Álvaro creo que estaba también, ¿no? García Linera. Sí, estaba. Quien fue vicepresidente de Exactamente. Evo Morales. Estaba también, bueno, Felipe Solá, estuvo Jorge Tayana, estuvo Gustavo Vélez, distintas personalidades también de ambos lados. Así que bueno, fue bastante emotivo, incluso mismo desde un análisis de discurso. Evo se mostró principalmente muy agradecido con Argentina por haberlo acogido en este momento tan difícil que fue para Evo. Pero, por ejemplo, ha expresado palabras como hermanos y hermanas argentinos y argentinas. Que Alberto le salvó la vida, digamos, a ese nivel de connotación discursiva. Que parte de su vida queda en Argentina luego de estos 11 meses. Así que, bueno, fue, como digo, un evento a tener en consideración. Y en cuanto, digamos, desde la perspectiva de política exterior, me pareció un centro de Argentina. Claro, eso es lo que yo iba a decir, más allá de las emociones y de lo que a uno le significa en términos ideológicos el retorno de Evo a Bolivia, creo que fue un gran acierto de la política exterior de Alberto Fernández y así lo analizaremos también en el futuro. Fue una buena lectura también del escenario presente de ese momento, cuando se pide el exilio. Primero que, bueno, muchos países hermanos habían negado, entre ellos Chile, y después la perspectiva futuro, con unas elecciones que se veían complicadas, y bueno, y el retorno también acompañado de quien sería también el gran soporte en la región para un digamos, afianzamiento del MAS nuevamente en el poder, ¿no? Sí. Yo también igual creo que fue una decisión muy arriesgada de parte de Argentina. O sea, le salió bien porque tuvo suerte, porque, digamos, porque Yanine Áñez hizo una gestión pésima, pero también podría haber sido
es muy fácil decir que fue un centro con el diario del lunes que tenemos hoy. Fue cuestionado. Si nos retomamos los primeros días cuando se toma la decisión, hubo dentro de la oposición un continuo de comentarios criticando la medida decisión política y prefiriendo una neutralidad ante lo conflictivo que se veía el panorama en Bolivia. Pero bueno. Sí, fue arriesgado, pero de todos modos me parece que, digamos, es muy loable que, dado el escenario de desintegración regional que estamos viendo en este momento, que desde Argentina se haya decidido tomar una decisión y que haya sido una decisión no solo acertada, en parte por suerte, en parte porque destino, sino también resiliente. Con esto que decís vos, Belu, en contra todas las críticas, en contra la corriente, decidió mantenerlo y le salió bien. A veces la política se trata de eso, de suerte. Sí, no, y de cómo se movieron los tableros. Y de las decisiones pésimas que tomó la gestión interina. Pero bueno, esperemos que, digamos, una cosa son los gestos, lo mismo que decíamos de la posición de Arce. El carisma traslada votos, pero después no sé si traslada gestiones. Esperemos que cuando la gestión se pueda afianzar en el poder, pueda proyectar hacia la política exterior el mismo vínculo que tienen los líderes en términos personales. Por el contrario, en Brasil tenemos una situación bastante trágica, bastante lamentable, bastante negativa, y es que nos acercamos a las elecciones municipales, son el 15 de noviembre, en tan solo 3 días, y desde que comenzó el 17 de septiembre oficialmente el periodo de campaña electoral, ya han sido 16 los candidatos asesinados a sangre fría, a balazos, acribillados, en pleno público. Mismo según un informe del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, han sido 16 los candidatos asesinados y han habido otros 20 intentos de asesinato también a distintas personalidades políticas. Lo llamativo es que son hechos transversales a todos los partidos políticos, no es solamente de un ala o de la otra. Y también transversal al territorio brasileño. Tenemos en distintos estados distintos hechos que fueron sucediendo. El último, que fue un atentado, no logró llegar al asesinato. Lo hacían un vivo. De Ricardo Maura, exactamente. Mientras hacía un vivo por las redes sociales del Partido Liberal, recibió un disparo en la pierna, pero bueno, hay otros que también han recibido, estamos hablando de 14 disparos, no estamos hablando de... Sí, y así sea de uno. Claro. Pero digo, son eventos muy completamente dirigidos a justamente poder dar de baja y muy llamativos también el efecto de esto de dispersión, tanto en lo que hace a la ideología de los partidos y a lo territorial. Recordemos que Brasil es un país muy heterogéneo en ambos factores, a nivel racial también. Y también que hay comentarios cruzados con el repunte que está haciendo Bolsonaro en el llamado a lo que hace a la utilización de armas, a la defensa por... Sí, lo que yo me gustaría hacer 2 comentarios. Por una parte, yo leí algunos vínculos con el PSC, con el Comando Vermelho, y yo tengo mis dudas con respecto a eso. Y en esto iba a conversarlo un poco, pero creo que no está tan claro de si se está catalogando como crimen político o como crimen internacional, o sea, como crimen transnacionalizado estos hechos. Pero también me parece que, si bien el fenómeno del Comando Vermelho es sumamente preocupante, también me preocupa que se encubran mediante crimen transnacional cuestiones que son de índole políticas. Y por otra parte, siguiendo lo que vos venías comentando de los desdichados dichos justamente de Bolsonaro, está usando la misma fórmula Trump. La imaginación de un mosquito tiene. Esto no es la imaginación al poder, esto es el mosquito al poder, porque ahora nuevamente quiere hablar del fraude. Y esto es la gran locura de oficialismos hablando de fraude. La deslegitimación de los procesos, de los mecanismos supuestamente legítimos. Claro, de la democracia. De la democracia, institucionales. Líderes que llegan con pensamientos claramente antidemocráticos y, bueno, obviamente van a ir a eso, a destruir la democracia. Sí. Incluso desde principio de año, ahora estamos contabilizando solamente no, pero digamos 16. Pero desde principio de año, desde enero, ya son 80 las personas que han sido víctimas de este tipo de atentados o de ataques. Y digamos, son hechos que en nuestro imaginario social lo relacionamos con democracias del espacio postsoviético o democracias de África, democracias muy nuevas. Sí, y democracia tiene cierto grado de restricción, lo que hacen a derecho y a libertad. Exactamente, no estamos hablando... Igual yo ahí pongo un stop, porque nosotros tuvimos acá el asesinato de Trasante. Digo, no tiene la misma connotación, pero en Latinoamérica no está tan alejada de
la violencia política. No, por supuesto, pero estamos hablando de democracias de 30 años contra democracias de siglos. Sí. Digo, más allá de las similitudes que puede haber entre una región u otra, digamos, son bastantes años de diferencia en lo que refiere a la conformación institucional de un territorio. Entonces, bueno, sumado a todo esto, vemos que Trump con respecto a lo de la vacuna, con respecto a los comentarios homofóbicos que ha tenido recientemente... Bolsonaro, ha tenido recientemente diciendo, parafraseo, de que en algún momento todos vamos a morir, que tenemos que dejar de ser, que Brasil tiene que dejar de ser marica al respecto. Sí. Comentarios muy desafortunados, muy fuera de lugar. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede en el escenario en el 15 de noviembre, que son las elecciones municipales, cómo se desarrollará y qué pasará después una vez que cada candidato esté en su puesto. Bien, Bueno, ¿con qué seguimos? Siguiendo la línea de incógnitas abiertas y estabilidad política, nos vamos a un país también vecino, un país andino, al Perú, que este lunes nos sorprendió a todos con el juicio político express, segundo juicio político express, y la salida definitiva del poder de Martín Vizcarra, quien era hasta el lunes el presidente desde marzo del 2018. Una mañana muy frenética fue en el Congreso de Lima. Si bien tenemos que tener en cuenta que fue abrumador el nivel de votos y el resultado final, que fue de 105 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 4 abstenciones, se vivía un clima de tensión. ¿En qué sentido? Si bien Martín Vizcarra comenzó su mandato como un líder en contra de todo lo que habían sido los grandes casos de corrupción, como un líder que iba a traer transparencia y un poco de seguridad a lo que habían sido los grandes fraudes desde el 90 que viene viviendo la política andina de Perú, se encuentra con que el Congreso lo destituye y que a nivel de la población tiene un gran apoyo tanto en la capital como en las ciudades periféricas. A mí me gustaría hacer algunos comentarios. Digamos, Martín Vizcarra llega luego de la destitución de Kuczynski. Sí. Y además la lógica que intenta aplicar tiene que ver con un parlamento que tenía mayoría fujimorista. Él va contra ese parlamento, lo destituye, digamos, lo cierra el Congreso. Ese Congreso vuelve a llamar a elecciones. Y esto, si uno lo viera en una serie, sería una venganza del Parlamento. Lo interesante son con los argumentos con los cuales él avanza contra el Parlamento, que es la anticorrupción, y por eso pega fuerte en la sociedad. Una sociedad muy acostumbrada a que sus líderes políticos formaran parte de estas desafortunadas decisiones que toman los líderes en general. No voy a decir latinoamericano porque ahí uno peca, pero bueno, en general. Entonces creo que la persona, no sé si ahora nos vas a comentar un poco más de la persona que asume ahora, pero bueno, que los vínculos y también quería decir que si bien es abrumador el número con el cual lo destituyen a Vizcarra, tuvieron que ir a un segundo intento. La primera vez no lo lograron hacer, que lo hablábamos hace unos meses. Bueno, igual si lo hablamos el programa pasado, que no sabíamos la definición. Igualmente la historia de dos juicios políticos con una destitución finalmente lograda ya pasó con, como bien comentabas vos, con Kuczynski, y él decidió dejar el poder anticipadamente. Tenemos que recordar que además de lo que contaba Victoria, también está en el medio el suicidio de Alan García. Sí. Venimos ya desde la presidencia de Toledo, que fue promediando el 2001, con todo un escándalo de corrupción que llevó básicamente también a que al interior, previamente a que asumiera Vizcarra, al interior de la sociedad, se veía la clase política con un cierto temor y con también un repudio a un accionar que se veía era transversal a todas las presidencias de los 90, desde Fujimori. Entonces, bueno, en este contexto, asume, cuando se decide el juicio político en contra de Vizcarra, asume Manuel Merino, que es el presidente del Parlamento, el cual, va a estar en funciones hasta de continuar todo según los cánones constitucionales del Perú, seguiría hasta el 2021, que son las elecciones presidenciales programadas según el... Sí, a mí lo que también me gustaría agregar es que, así como Kuczynski, que vos bien decís, que él renuncia frente al escándalo, antes del escándalo político, aunque ya se había consumado como tal el escándalo,
sí me parece interesante decir que Vizcarra dijo que no iba a apelar. Eso íbamos a cerrar justamente. Tenemos un tuit dando vuelta, que es el tuit final que hizo sobre el juicio político y su decisión, que fue básicamente acatar la votación a favor de la destitución política y en términos de aceptarlo siempre y cuando sea algo a favor del pueblo peruano, él quedaba, digamos, conforme en términos, digamos, legales, no iba a apelar, y lo que él iba a hacer en sí era buscar métodos por ahí más políticos, cuál había sido realmente el trasfondo de la destitución, porque si bien se habla de corrupción y de casos de sobornos y coimas, no hay una documental clara presentada en lo que son los tribunales superiores del Perú. Es que si te pones a pensar es una muy buena estrategia de salida. Digamos, no tiene la posibilidad de volver al poder luego de 2 intentos de juicio político, uno efectivizado, como para poder mantenerse en el poder, y se va, digamos, por la puerta grande, como diríamos, Sí. aceptando la decisión del Parlamento, que se supone representa la voluntad popular, y a la vez con el apoyo del pueblo, sabiendo de que él no fuerza ningún mecanismo institucional democrático. Sí, o sea, sí. es... Igualmente al interior de Perú, tanto los principales medios como algunos partidos opositores vienen cuestionando la labor del Congreso. Es una institución que de a poco se ha cuestionado, se ha desacreditado muchas de las acciones, justamente porque se ha convertido en una traba, digamos, a muchas decisiones del Poder Legislativo. Del Poder Ejecutivo. Entonces ahí, para abrir por ahí un poco el análisis político, ¿qué tanto peso y contrapeso democrático hay en las instituciones en Perú? Y si eso se sigue cumpliendo o se plantea, digamos, alguna especie de cambio en el escenario a gran escala. Bien, bueno, la verdad creo que después de Bolivia, después de Chile, habíamos recuperado la alegría y hoy volvemos a nuestra compleja América Latina, que tiene días más rosas y días más grises. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. En este segundo bloque, qué bueno que se hayan quedado con nosotros, vamos a tener un on demand que hacía mucho que lo habíamos dejado de lado al on demand, habríamos priorizado las cuestiones de agenda, pero bueno, con un poco más de descanso, disfrutando hasta que vengan las elecciones en Brasil y en Venezuela. Volvemos un poco a la cultura y a discutir un poco estas raíces que la literatura nos trae. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, seguimos por ahí con otros tipos de arte. Habíamos arrancado en su momento con producciones televisivas, series, películas. Victoria después había agarrado la rama del arte, con la música y bueno, con alguna que otra pintura también. Y hoy vamos a la literatura de lleno, con un clásico que era infaltable para abrir, para mí, lo que hace la literatura argentina, que es el maestro, nuestro querido Jorge Luis Borges, persona que ha dejado un legado muy, muy importante, tanto para América Latina como para Argentina y también para los países de habla hispana. Y bueno, hoy nos vamos a acercar a su obra con uno de los relatos más, yo creo que fue más cuestionados por la crítica, alabados y también criticados. Como siempre lo como que todo. hace Borges, que genera amores y odios. Exactamente. Un cuento muy complejo que permite muchas líneas de análisis. Bueno, el nombre del cuento, para ya adentrarnos en la obra en sí, es El Inmortal. Un cuento que, bueno, si bien en su momento lo elabora pensado para la publicación en Anales de Buenos Aires, que era un diario de esa época, en 1974, después lo recoge como la obra principal, la más compleja del libro La Lep, el más famoso, o el más vendido, el más taquillero, claro, el bestseller de Borges.
Y es un libro que viene a plantear, como era tan tradicional de él, cuestiones innatas de la humanidad. O sea, de la esencia del ser humano, como en este caso es la mortalidad y la capacidad o la posibilidad de una vida eterna. Es un cuento que, bueno, si bien usa figuras muy interesantes, literariamente hablando, como por ejemplo esta especie de, se llama relato agónico, en el que introduce una narrativa a la cual se van desprendiendo dentro de ella otras narrativas similares, un estilo mamushka sería Claro. la idea. Él empieza a relatar cómo es, estamos más o menos centrados en una época de tributos romanos, del imperio romano, cómo es la aparición de un río en el cual los hombres podían obtener la vida eterna. Con lo cual él los empieza a llevar a una dualidad que es, por un lado, el deseo de tener una vida eterna, pero por otro el peligro o el temor a tener esa vida eterna. Entonces, bueno, hace toda una serie de parafraseos históricos con la Ilíada, introduce muchas categorías históricas muy interesantes, que eso también es otra tradición borgiana, el utilizar a Homero, a la Ilíada, a distintas obras clásicas de la literatura mundial, para llevarnos a este famoso río en donde empieza ya a mostrarnos o nos introduce de lleno en el agobio que significaba una vida que nunca se extinguiera. Claro. Digamos. Vos sabés que Eterna. cuando yo hice la lectura de este texto me hacía recordar mucho a un texto de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que también es un texto muy parecido, donde dice, bueno, un día la gente deja de morir. ¿Y qué pasa? Bueno, primero quiebran las funerarias, pero después hay toda una serie de hechos a partir de la no muerte que me hacían... Borges lo trabaja de otra manera en El Inmortal, pero digamos, la pregunta por la mortalidad me parece que es súper interesante en estos autores latinoamericanos. Exactamente. Y como bien decías, Victoria, ya te empieza a introducir en que la postura de él hacia la inmortalidad es una postura negativa. Claro. Es más, Sí. lo que busca hacer justamente es resaltar la esencialidad del momento presente, que es lo que justamente nos lleva a ser conscientes de que la finitud y el acto que estamos haciendo ahora puede ser el último, y que la inmortalidad borra todo rasgo de individualidad y nos lleva a justamente una identidad totalmente diluida y a ser parte de a esto va con el relato, de una conciencia general, o lo que él llamaba la idea de una inmortalidad cósmica. En el relato, el que es el protagonista, empieza a tomar a lo largo de la historia, si bien sería el relato aproximadamente en el siglo V, cuando adquiere finalmente la inmortalidad, bueno, conoce a Homero, quien es su amigo, y viven una serie, digamos, de viajes en busca de volver a la mortalidad, que los llevan a situaciones históricas en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta que en 1921 encuentra finalmente este río que le devolvería la mortalidad. Y cuenta justamente cómo se le hace intolerable esta situación de verse inmortal. Es más, cuando él bebe de este río y ve que puede sangrar, plantea esta situación de he vuelto a ser un ser humano, he vuelto a ser un hombre más. Claro, ahí uno después se da cuenta, yo pienso todo esto y me hace acordar la última película, la más bizarra y la menos buena, de Pirata del Caribe. No sé si ustedes se acuerdan que también trabajaba sobre estos temas y con toda la mezcla con el Imperio Español de su momento, pero la posibilidad de la fragilidad del cuerpo humano y la alegría de poder reencontrarse en esa fragilidad. Exactamente, bueno... Y básicamente el cierre, no vamos a spoilear obviamente nada para que lo puedan leer, es esta dualidad de decir, si bien nosotros como seres humanos vemos que la finitud es algo que nos gustaría poder controlar, muchas veces uno pierde esa esencia que nos hace ser lo que somos por un deseo que justamente, como en cierta forma plantea, vendría a ser solamente para un dios o para una instancia superior que no es la humana. Y bueno, y básicamente el libro fue releído por muchos autores de esa época. Sí, Borges le dio de comer a mucha gente. Además, hubo gente muy respetable y que
yo creo que le agregaron valor a la obra de Borges. El otro día leía unos textos de Derrida y cómo ser fiel al maestro es serle infiel, y en eso creo que Piglia ocupa un lugar central en la literatura argentina, con la fidelidad e infidelidad y con poder decir. Yo recuerdo que él hizo un seminario que está en YouTube si lo quieren buscar. Después miren el programa. Pero pueden mirar muchos programas en YouTube nuestros, pero además pueden ver estos que hace Piglia, donde dice, bueno, Borges fue un Borges mientras pudo leer. ¿Qué es esta frase tan conocida que todo el mundo la pone en Facebook? Sí. De que él se enorgullece de lo que ha leído. Y que cuando Borges deja de leer, sus escritos pierden calidad. Que por más que le leían y todo, la experiencia de la lectura en la escritura de Borges era clave. Es que justamente en El Inmortal da cuentas de eso. Sí. Y él lo que busca hacer es recoger, en esto de la conciencia, de una conciencia general, que sería la inmortalidad, el relato de todos los autores. Y él busca, o sea, él dice, en otro libro dice, yo el día de mañana quiero dejar de ser Borges. Claro. Quiero ser nada. O sea, pasar a no tener ningún tipo de condicionamiento o no haber tenido un montón de características que lo definían a él como persona, como él, sino que él lo que había recibido, también había recibido un montón de autores, de lecturas que él había hecho y que lo habían llevado a ser quien era Borges. Entonces, bueno, es bastante intricada, es muy interesante y yo creo que para el que por ahí no tuvo todavía la posibilidad de acercarse a algún libro de Borges, El Inmortal y La Muerte, que es otro de los libros que siguen esta línea de relato, son muy interesantes como, bueno, para darle una oportunidad. Sí, digamos, Borges es muy apasionante, pero hay que tenerse paciencia a uno mismo. Yo recuerdo que, bueno, a mí lo que me habían recomendado para arrancar era el libro de Arena, y después avanzar. Porque estas dualidades que vos hablabas al principio de tu exposición me hacen acordar mucho a El Jardín de los Senderos que se bifurcan, Ruinas Circulares, donde todos vos no sabés en qué momento estoy hablando. Son 4 hojas, ¿por qué me cuesta tanto leer estas 4 hojas? Pero bueno, creo que después uno tiene... con toda gran personalidad. Sí. Vos tenés primero el rechazo, no te lo fumás, y después entras en un enamoramiento. El famoso gustito que uno siempre dice. Tal cual, que por eso genera esta polaridad, y creo que la primera gran grieta fue Borges sí, Borges no. Pero bueno, muchas gracias por el on demand de hoy, ha sido la verdad un lujazo. Sí. Bueno, nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con una entrevista que nos va a dar mucho también para pensar sobre la identidad nacional. No se vayan, que ya volvemos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Ya estamos en el último bloque de Café Internacional. Y hoy estamos con una entrevista que me parece muy importante para que podamos pensar en términos globales, pero también desde una perspectiva muy local, lo que es un tema que ocupa la agenda internacional cada vez con mayor relevancia, como son las migraciones. Es por esto que voy a saludar a los invitados del día de hoy. Ellos son Silke y Roby. Ambos son investigadores en el grupo de migraciones de la Universidad Nacional de Rosario, que en la presencialidad se juntaban en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para discutir un poco los trabajos que viene realizando el grupo de estudio y también para que ellos nos cuenten en primera persona lo que significa ser un migrante en este complicado mundo. ¿Qué tal, Silke? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Roby? Un gusto también tenerte Hola, acá. Victoria, y muchas gracias por la invitación. ¿Me quieren contar un poquito ustedes de qué nacionalidad son, de dónde vienen? Yo soy belga, nací en la parte flamenca de Bélgica, en Lovaina, que es una ciudad relativamente chica en comparación con las ciudades que conocemos acá en Argentina. En el año 2013 hice un intercambio escolar, cultural.
ya haber terminado la secundaria allá. Hice 11 meses acá de cursado en una secundaria, la Gurruchaga. Ay, qué hermosa Y escuela. Me encantó la experiencia y me enamoré del país, de la cultura, de la gente, y decidí quedarme a vivir acá y empezar una carrera universitaria. ¿Nunca volviste o sí volviste y después volviste a Argentina? Me tuve que volver porque se me terminaba la visa de intercambio, digamos, y después me volví por cuenta propia a hacer los papeles correspondientes y quedarme como estudiante, con visa estudiantil. Claro. Roby, contame un poco tu historia. Soy haitiano, nací en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Hace 8 años que estoy acá en Argentina, volví y un tiempo después del terremoto del 2010. Bueno, acá estudio, trabajo, trato de hacer un poquito de militancia también por mi comunidad. Así bueno, me gusta Argentina, me encanta Rosario. Bien. Y vos decidiste, a raíz del terremoto, decidiste venir a Argentina. Sí, tomé la decisión porque, como lo digo siempre, no me gustó para nada como el gobierno haitiano manejaba el después del terremoto. O sea, tenía mucha bronca en un momento, digo, bueno, no puedo vivir más en este país. Claro. Sí, ya que tenía un amigo haitiano que ya estaba viviendo acá, me dijo cómo tenía que hacer para hacer los trámites. Entonces tomé esa decisión, bueno, con mi familia, obviamente, y acá estoy. ¿Vos viniste solo o viniste con toda tu familia? Solito. ¿Y los extrañás? Antes sí, ahora no tanto. Ahora hay muchos vínculos en Argentina Sí, también. sí. Bueno, antes de seguir con esta parte más emotiva, me gustaría que me cuenten un poco cuál es la agenda de investigación del grupo de estudio, cómo se maneja. Bien, nuestro grupo de estudio no tiene una agenda popular, por decirlo así, sino que estudiamos las relaciones en un perspectivo más de género, más de diversidad, de derechos humanos también. Y eso hace que tenemos dentro de las migraciones un enfoque bastante específico. Bien. No estudiamos el fenómeno migratorio en sí global. Si bien es posible, no suele ser nuestra orientación, digamos. Claro. ¿Y por qué les parece importante que ver migraciones precise de la perspectiva de género? Creo que en general en los últimos años la perspectiva de género empezó a aumentar en su importancia, empezó a tener una agenda más grande, por decirlo así, y también porque nos dimos cuenta que, como pasa en todos los ámbitos de la perspectiva de género, también en las migraciones había como un vacío. Se estudiaban las migraciones, pero siempre partiendo de el hombre como migrante, mientras hay un montón de realidades diferentes de migrantes mujeres y menores, migrantes trans, que también hace relativamente poco se empezó a prestar atención a esa realidad, digamos. Claro. ¿Y cuál te parece por ahí, Roby, para seguir pensando esto desde la perspectiva de género, que son los derechos más vulnerados que, por ejemplo, el colectivo trans puede sufrir en un proceso de migración? Bien, hay algo que me gusta mencionar siempre, como haitiano, con otra realidad, otra forma de ver las cosas, porque el grupo me ayudó en ese sentido a entender un montón de temas. Por ejemplo, si me habías hecho esta pregunta, bueno, 6 años atrás, quizás me quedaría así, no lo entiendo bien. Claro. Con el grupo, yo me di cuenta justamente, estoy aprendiendo esto en el grupo para poder aplicarlo también dentro de mi comunidad, en mi país. Porque como lo digo siempre, en Haití el tema de género no es como algo que ni siquiera lo tocamos. Entonces creo que como persona migrante, y como lo decimos siempre, migrar es un derecho humano y no tenemos que mirar primero la sexualidad de la persona, su color de piel. Entonces, como ser humano tenemos este derecho, ya que con el grupo justamente lo necesitamos en la ciudad para tratar de profundizar este tema tan importante. Wow, están diciendo un montón de cosas re fuertes con respecto también a qué loco
en un mundo de soberanía, donde el concepto de soberanía y del Estado-nación y la frontera sigue siendo tan fuerte, la perspectiva de la migración como un derecho humano, como una posibilidad plausible de realizar. Por esto también le quería preguntar a ustedes cómo fue llegar a la Argentina, si la Argentina cumple esta perspectiva de la migración como un derecho humano o si ustedes ven que no es tan así. Yo creo que la Argentina para mí tiene dos caras. Tiene la cara humana, que es la cara de la sociedad, de la gente, que hablando desde mi experiencia siempre me sentí bienvenida, siempre me sentí parte. Y después tenés la otra cara, que sería la cara burocrática. Creo que la gente que me conoce sabe que yo los trámites migratorios los sufrí. Fueron años de lucha por obtener algo, como dijo el Robbie, que es un derecho humano que me corresponde. Hay además un montón de prejuicios que existen en la sociedad de que vos acá venís, tocas la puerta a migraciones y te dan los papeles. Y no es así. Pagás por una visa. Tenés que correr de acá para allá para conseguir los papeles, que el sellito, que el trámite, que no está legalizado. Y no es sencillo. Me llevó, creo, 4 o 5 años obtener la residencia permanente sin que me afecte en otros ámbitos, sea a la hora de buscar trabajo, a la hora de inscribirme a la facultad. Casi perdí el primer año de académico por no tener los papeles desde migraciones. Claro. Tuve que homologar el título, o sea, hay un montón de prejuicios y un montón de cosas que existen dentro de nuestra sociedad que son erróneas. Claro. Que no es así, pero la gente por escuchar en los medios de comunicación, por pensar que es así de sencillo, se olvidan. Claro, o no hablan. Suponemos, o creo que también tiene que ver con la historia nacional de este gran Argentina, como el crisol de razas y la idea de que nuestros abuelos vinieron y que uno tiene su abuelo italiano, su abuelo español, etcétera, que entiende que esa es la realidad actual y que cualquiera viene y puede estudiar en la universidad pública, por ejemplo. Tal cual. Yo un montón de veces salí llorando de migraciones o me han tratado mal o sentía que me ponían trabas a propósito para extender o hacerme vencer papeles para que me pudiesen cobrar una multa y no tener pie donde parar, no tener, a lo último me terminé yendo a defensa del pueblo, si no me equivoco, porque ya no sabía dónde pedir ayuda. Claro. Y Robbie, ¿cómo fue tu historia con la burocracia argentina? Bien, hay algo muy importante que me gustaría decir, es que Argentina en un sentido me ha abierto los ojos con respecto a los derechos humanos. En Haití, como lo digo siempre, creo que son 2 palabras más. No es algo que se aplica o que hacemos todo mirando a los derechos humanos. No. Con respecto a la migración argentina, como dijo Silke, hay 2 caras. Si leemos bien el preámbulo de la Constitución, es muy lindo, y a todos los habitantes del mundo que quieren habitar el suelo argentino, así uno se dice, bueno, estoy bienvenido. Claro. Pero si leemos la Constitución Nacional, en el artículo 25, por ejemplo, dice eso: el Estado federal fomentará la inmigración europea. Ahí sí ya tenemos algo... Una primera diferencia. Ya no son todos, son primero los europeos. No es lo mismo tener un pasaporte haitiano que un pasaporte belga. Eso es una diferencia enorme. Quizás un haitiano al ingresar en Argentina, eso le pasó a mucha gente que yo conozco, te miran el pasaporte y te dicen Haití. Así ya te empiezan a hacer un par de preguntas y te dicen, por ejemplo, si tienes X plata, ahora es más complicado. Desde el 2018 los haitianos necesitamos visa para ingresar aquí en Argentina. Antes no. Entonces, esa cara, si leemos bien, a una parte teórica, que es muy importante, pero en la realidad a veces tenés un montón de trabas. Como dijo Silke, en migración es muy complicado. Quizás lees la cosa y dices, bueno, es muy fácil tener el DNI, pero a la hora de ingresar y empezar a hacer los trámites es muy complicado. Sobre todo si ven, por ejemplo, de países limítrofes de Haití, ya que con esos países no estás tan bienvenido.
Y yo también les quiero preguntar, ¿ustedes tuvieron apoyo para los trámites burocráticos de sus consulados, embajadas? ¿Había, digamos, personas belgas o haitianas ayudándolos o estuvieron solos en el trámite en general? Yo en su momento me acuerdo que me comuniqué a lo último, cuando ya estaba muy cansada Claro. de renegar, me puse en contacto con la embajada belga, y si bien te dan apoyo, pensaba que por ahí tenía algún contacto. Claro. Ellos mucho más tampoco pueden hacer, porque dice, mira, es federal migraciones, el ministerio, no depende de nosotros más que ayudarte y acompañarte no podemos hacer, no es que podemos llamar y decir, aprobar la residencia o la visa de tal persona. Así que en ese sentido me sentí bastante sola en la realización de mi trámite. Roby, ¿cómo fue tu Respecto a la historia? comunidad haitiana, lo que hacemos siempre es tratar de buscar a alguien que ya hizo todos los trámites. Claro, porque Ahí ustedes, sí, la diferencia creo es que hay varios haitianos, mucho más que belgas, en Exactamente. Rosario y en Argentina. Entonces uno te tiene que explicar, bueno, hice tal cosa, quizás es su experiencia. Claro. Luego, al llegar te piden otros documentos. Hay algo muy gracioso que siempre pasa en migración. Quizás llegas un lunes, te dicen, te falta tal documento. Estabas hablando con X persona. Y al día siguiente volvés y tenés este documento. Dice, no, te falta otro más. Entonces es interminable. Son cosas que a veces te llevan a un lugar que, ay, ¿qué tengo que hacer? Claro. Con respecto a la embajada de Haití en Argentina, como lo digo siempre con mucha sinceridad, no, casi es una institución más. No hay mucho trabajo que pueden hacer en ese sentido, y tampoco no hay una conexión con los haitianos que están viviendo en Rosario, por ejemplo. Los que están en Buenos Aires, sí. Claro, Si estás entiendo. en Rosario, Córdoba, estás un poquito más alejado de la realidad de la embajada. Además, los trámites también van cambiando todo el tiempo. A mí me dieron la residencia y creo que al medio año cambió la forma de iniciar los trámites, que ahora es todo virtual, si no me equivoco. Sí, con el sistema RADEX. Sí, que yo por suerte... Zafaste de eso. Pero así todo el tiempo va cambiando. Entonces, por más que vos conoces una persona belga, en mi caso, que ya es escaso por sí, que hace 2 años realizó Claro. el trámite, ya está desactualizada su experiencia. Claro, Ya no te sirve. tal cual, tal cual. ¿Y cómo evalúan la situación de los migrantes en Argentina? Pueden decirlo en términos generales, de su comunidad, eso como quieran. Bien, creo que si lo vemos bien, la situación o el contexto no está tan lindo. Si lo ponemos en el contexto de esta pandemia, Claro. los migrantes en general lo están pasando bastante mal. Y más si sos de un país pobre, digamos, como Haití, es mucho más complicado. Ahí sí, por ejemplo, lo que están haciendo, el tema de tener su DNI, por ejemplo, la precaria, Claro. el sistema para ingresar, para tener esa autorización para salir. Si tienes una precaria, no vas a poder ingresar en el sistema. Entonces hay mucha gente con precaria que no puede ingresar. ¿Me explicás al un poco sistema. más qué es la precaria? La precaria es un documento que te dan que antes duraba 6 meses, ahora creo que son 3 meses. 3 meses, sí. Entonces, pero no tiene las informaciones que tienen el DNI. Claro. Entonces, con el DNI tienes un número, en la precaria no. Entonces, por lo que está pasando hoy en día, si hay gente que tiene la precaria, por ejemplo, que necesita una autorización para salir de Rosario, esa persona va a tener dificultad para entrar en el sistema, porque el sistema del gobierno no está preparado Tal para cual. poner datos que vos tenés en la precaria. Eso creo que es una parte muy complicada. Después, hay gente que se han postulado para tener el IFE. Ujú. Ahí también es un problema para las personas migrantes. El requisito es tener por lo menos 2 años, pero hay migrantes acá que tienen 6 meses, Claro. que tienen 1 año, quizá que tienen más de 2 años, pero no tienen el documento. Eso también en este contexto de pandemia es muy complicado. Sí, sin duda. Uno quiere hacer un trámite normal, un argentino normal, imagino lo que debe ser un extranjero. Les quiero preguntar también si en esta agenda migratoria tenemos algún día clave, algún día que
que se festeje, que se recuerde, que sea un día de lucha. No sé cómo tampoco lo ven desde el grupo de estudios y ustedes mismos como migrantes. Bueno, por un lado tenéis el Día de la Inmigración o del Inmigrante argentino, que se festeja el 4 de septiembre y a partir de 1949, que fue promulgado por el gobierno de Perón, que es en ese sentido un pilar, un pionero, por decir, claro, usar la palabra correcta, porque si lo vamos a comparar con lo que es el Día de la Migración o el Día del Migrante Internacional, que fue promulgado por parte de la Asamblea General de la ONU, ese día, que se festeja el 18 de diciembre, existe recién a partir de 2000. Claro. Entonces tenés por un lado muchos 2000 años. Y por otro lado 1949, sí. Entonces sí, es una diferencia gigante de años en el que te das cuenta que Argentina en su momento estaba, no sé si decir súper abierto, pero sí era es un país que tiende a defender los derechos humanos y los derechos del migrante y que lucha para que se cumple, digamos. Si bien en la realidad, como dijimos, tienen las complejidades estas, claro. Las complejidades esas. Pero, ¿Y sí. qué día les parece más representativo a ustedes como migrantes? ¿El internacional o el nacional en Argentina? Yo me quedaría con el nacional, porque ahí sí creo que es algo muy importante que el país y tenga en cuenta un día para las personas migrantes. Yo siempre digo, tengo algunas cositas con los días que promueve la ONU, por ejemplo. Pero claro. Con el Día del Migrante creo que es algo muy importante. Ya saben que cada año vos recordás que en este país ha recibido muchas personas migrantes y hasta el día de hoy sigue recibiendo. Cuéntenme, ¿ustedes imaginan el resto de su vida migrando? ¿O imaginan quedarse en un lugar, familia, por siempre, en el mismo país? Yo siempre desde chiquita dije que me quería ir de Bélgica, que no me sentí por una otra razón aferrada a mi país natal. Si me quedo en Argentina, no sé, porque creo que depende de muchas de muchas razones, sea tanto económicas, laborales. También pienso que Argentina es una distancia importante en comparación, en relación con Bélgica, que si me mudaría, no me volvería a Bélgica, pero quizás un país más cercano así. Pero por otro lado también me veo quedarme acá y tomar mate hasta morir. Claro. O sea, sí, lo dejo abierto. Vos, Roby, contame. Creo que el ser humano en sí es un migrante. Hay algo que me ha dado Argentina. Es cuando, por ejemplo, llegas a fin de año, estás pensando, ¿en qué lugar voy a ir? Antes de Haití no pensaba en eso. Claro. Acá quizás estoy pensando en, por ejemplo, a conocer un poquito más el norte, ir al sur, porque no sé si voy a pasar toda mi vida viajando o cambiando de país. Por el momento estoy en Argentina, no sé si voy a cambiar de espacio por el momento, pero ahí estoy acá. Bueno, les agradezco mucho por haber venido, pero antes quiero que me cuenten si el grupo de estudio está haciendo algo, si hay alguna difusión que quieren realizar. Sí, queremos invitar a todos los migrantes a que completan la encuesta nacional migrante, que es una encuesta que se está realizando por parte del sector de derechos humanos del CONICET, en conjunto con otras organizaciones de migración, para analizar la situación actual del migrante, qué dificultades tiene a la hora de acceder a los papeles migratorios, a la hora de conseguir un contrato de alquiler o claro, poder alquilar, tener acceso a todos los servicios, digamos, y analizar la salud, si tienen acceso a algún plan de salud. Así que invitamos a todos a que participen, a todos los migrantes a que participan, que es anónimo la encuesta y confidencial. Así que bien, perfecto. Después el link seguramente Sí, lo podemos compartir en los comentarios de la publicación y de las fotos para que todo el mundo pueda acceder y bueno, también se produzca investigación como ustedes mismos están haciendo en el grupo para relevar esto que nos están contando el día de hoy. Les agradezco mucho por haber venido, por habernos contado su experiencia. Fue la verdad para mí un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasó por Café Internacional, entonces Silke van den Bosch.
Bost y Robbie Glesile. Glesile. Ellos ambos están estudiando en nuestra ciudad. Silke es estudiante avanzada de la carrera de Relaciones Internacionales. Robbie es estudiante avanzado del profesorado en francés. Así que bueno, próximamente tendremos profesionales migrantes con esta perspectiva de derechos y con esta perspectiva de género tan importante para un fenómeno que estamos estudiándolo, pensándolo para que sea de puertas abiertas y no de puertas cerradas. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Los despido también a ustedes. Les voy a repetir nuestras redes sociales, donde inclusive van a encontrar este link de acceso que les contaba Silke. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. Esperamos que el programa les haya gustado, espero sus comentarios, sus likes, y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, para pensar el mundo desde acá, desde nuestra ciudad. Hasta pronto. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.